Blocking Data Updates o actualizaciones masivas en bloque a la base de datos. A partir de la versión 10 de GNexus, se agrega a los comandos new y for each la cláusula blocking seguida de un factor n que determinará el tamaño del bloque a ser insertado, actualizado o eliminado en conjunto de la base de datos. Así, si tenemos un new anidado a un for each, en lugar de realizar la inserción del registro correspondiente en cada iteración, se realiza esa inserción cuando se hayan efectuado n iteraciones. En el caso de la actualización o eliminación, en lugar de realizar dicha actualización o eliminación en cada iteración del for each, se realiza cuando se hayan efectuado n iteraciones. Hasta la enésima iteración, la operación se realiza en un buffer. Con la enésima se envía un comando insert, update o delete masivo a la base de datos. Por tanto, dependiendo de la cantidad de registros a ser insertados, actualizados o eliminados y del factor n utilizado en la cláusula blocking, obtendremos un aumento significativo de performance. Para aclarar, veamos un par de ejemplos. Supongamos que estamos en el contexto de una aplicación de facturación y para cada cliente necesitamos totalizar sus facturas en un rango de fechas dado y generarle un recibo en la tabla bill con esa información. Si suponemos que la cantidad de clientes de nuestro sistema es muy grande, podría ser un sistema para la empresa que brinda energía eléctrica, por ejemplo, a la población, entonces toma sentido utilizar la cláusula blocking para mejorar significativamente la performance. En nuestro caso tenemos una tabla bill de recibos, donde bill ID, el identificador del recibo, es un autonumerado, luego tenemos la fecha del recibo, el cliente al que se le efectúa y el total. Observemos entonces que hemos programado un procedimiento donde estamos recorriendo la tabla Customer. Para cada cliente calculamos con una fórmula inline sum la suma de los totales de sus facturas dentro del período considerado y luego de calculado ese total, insertamos un nuevo registro en la tabla bill utilizando la cláusula blocking y un tamaño de buffer de 10.000 recibos. Con esto lo que conseguimos es que hasta el cliente 10.000 procesado por este for each y este new, la inserción se va a realizar sobre un buffer. Al terminar la iteración del cliente número 10.000, se va a ejecutar el comando insert de base de datos masivo, enviando la información del buffer. Si alguna de las inserciones fallara por duplicado, que no va a ser nuestro caso dado que bill ID es autonumber, se enviaría el comando simple insert de la base de datos iterando uno por uno en los elementos del buffer. Es decir, como las inserciones se van realizando en el buffer hasta llegar a la 10.000, no es posible hasta completar el buffer saber si alguna operación fallará o no. Cuando se ejecuta el insert masivo de base de datos, allí es que se envía esa información al manejador de base de datos y ahí es cuando puede fallar alguna inserción. En ese caso es que se va a iterar en los elementos del buffer ejecutando el insert simple, el estándar, el que conocíamos hasta ahora, uno por uno. Si existe cláusula whenDuplicate en el new, entonces por los registros que fallen se ejecutará esa cláusula. Lo mismo exactamente puede decirse de las actualizaciones con for each. Por tanto, utilizar un factor de blocking aumentará significativamente la performance dependiendo de la probabilidad de fallas por duplicados, de la cantidad de registros involucrados y del tamaño del buffer, del factor. Veamos otro ejemplo.
para todas las facturas procesadas en el ejemplo anterior, marcarlas como no pendientes, para en una próxima oportunidad no volver a generarles recibo. En este caso necesitamos hacer una actualización de la tabla invoice para modificar el valor del atributo invoice pending booleano, que en principio va a estar en true y tenemos que pasarlo a false, indicando que esa factura ya no está más pendiente de procesamiento. Entonces, utilizamos el comando for each, filtrando por el periodo estipulado, y para cada factura dentro de ese periodo modificamos el valor del atributo invoice pending. Si no colocáramos la cláusula blocking aquí, entonces por cada iteración se va a enviar un comando update a la base de datos. En cambio, con la cláusula blocking, estas actualizaciones se van a hacer en un buffer y al llegar a la actualización 10.000 se enviará el comando update masivo de base de datos, enviando la información del buffer. Otra vez, si alguna de las actualizaciones fallara por duplicado, este sería el caso de tener claves candidatas, se envía el comando simple update de la base de datos iterando uno por uno los elementos del buffer. Para ver gráficas de performance y ampliar en este tema, puede ir al wiki y visualizar la categoría Blocking Data Updates.